de Mateo capítulo 7. Vamos a hacer una lectura de los versos 25 al 27. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron vientos y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Quizás usted ya ha oído hablar sobre esta parte de la Biblia. Está hablando Jesús acerca de dos tipos de personas. Una que dice que oye la palabra y la hace, y que es un hombre prudente, y la otra es un hombre insensato que oye las palabras de nuestro Señor, pero que no las pone en práctica. Generalmente encontrará en la Biblia que hay este tipo de doble camino. Uno es un camino de bendición, el otro es un camino de maldición, y Dios nos hace ver a través de estos dos caminos las consecuencias que trae escoger uno de estos dos caminos. Sabemos que hay bien y hay mal, está Dios y está el enemigo, hay blanco, hay negro, es decir, siempre hay la diferencia, siempre los caminos son diferentes entre uno y otro. Y hoy vamos a ver estos dos cimientos, la gente que está sobre la roca edificando su vida espiritual y aquella que ha escogido hacer su casa, hacer su vida espiritual sobre la arena. Vamos a hablar primero aquellos que hacen su casa sobre la arena. Son aquellos que no tienen compromiso, que todo quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren comprometerse con Él. Estos abundan, desgraciadamente, hoy en día, hoy que todos aquellos predicadores y motivadores que quieren tener una iglesia llena, pues como dicen muchos, no, pues baja las expectativas, baja las exigencias y así tendrás una iglesia llena. Pero como vemos al final, como dice el Señor Jesucristo, grande va a ser la ruina de aquellos que todo lo quieren fácil. Estamos en una época en donde todo lo obtenemos por medio de un clic. Anteriormente, para hacer café, usted se tardaba, o hay algunos que todavía utilizan ese viejo método de estar meneándole al café ahí hasta que se disuelva. Apenas hace unos meses me enteré que el café que tomo o estaba tomando no era café, sino era una mezcla de granos que yo creía que era café, que en 2 minutitos echaba, no menos, ya me parezco a aquel que es a 5 minutos, no a menos, le echaba el café y en menos de 10 segundos ya estaba incorporado al agua. Entonces ya me hicieron saber que eso no era café. Yo creía que era café y por eso cuando dejaba de tomarlo me daba unos dolores de cabeza espantosos. Igual hoy tenemos una generación que todo lo quiere fácil, que no quiere ni el mínimo esfuerzo, y desgraciadamente esa actitud se ha introducido en la iglesia. Hay muchos que quieren un milagro a la cuenta de 3. 1, 2, 3 y órale, el milagro ahí está a la puerta. Pero pues el Señor Jesucristo dice ahí en la palabra que vendrán lluvias, vendrán ríos y soplarán vientos sobre los dos tipos de personas. Los que están sobre la arena son creyentes que no tienen raíces profundas, son los que no escudriñan la palabra de Dios, son los que no la estudian, son los que les da flojera, dicen, híjole, es que ver tanta letra, si pusieran una Biblia que tuviera dibujitos, todavía puede que me interesara, pero ya nada más veo la letra y a los 5 minutos me entra un sueño. Dice en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este tipo de personas que hace su casa sobre la arena está a un límite de caer en una falsa doctrina. En Apocalipsis 2:20, Dios está llamando la atención a una de las iglesias. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, no era la Jezabel que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, sino así se le hacía llamar a esta mujer que engañaba a los cristianos en esa época y los hacía fornicar, no solamente darle ofrenda a ídolos muertos, sino también fornicar en la carne. En aquel tiempo había religiones sensuales y sexuales también que permitían la prostitución dentro de las religiones. Es decir, tú llegabas a adorar al ídolo y también había prostitutas sagradas con las cuales tú podías tener relaciones sexuales. Y eso estaba sucediendo en esta iglesia del Apocalipsis y Dios les llama la atención. ¿Por qué? Porque habían dejado la palabra de Dios ahora para oír doctrinas falsas. Cuando uno rechaza la verdad, está a un paso de caer en la apostasía. ¿Por qué? Porque es la verdad. La verdad es Jesús dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, aquel que rechaza las palabras de Jesús está a 1 centímetro de caer en la apostasía. Otra de las características que hay sobre las personas que hacen su casa sobre la arena es la falta de compromiso. Generalmente esto es algo ya de nuestra cultura y también se está infiltrando desgraciadamente en la cristiandad. Hay gente que no le gusta el compromiso. Como dice nuestro pastor, luego se conoce a la persona cuando usted le va a visitar y cuando le dice, hermano, tiene que ir a una célula, hermano, ya se bautizó, no, bueno, pues le falta el bautizo en aguas, hermano, tiene que servir, y cuando ya empiezan a oír esto, empiezan a correr hacia afuera. Empiezan a decir, no, pues es que aquí ustedes son una bola de exigentes, en aquella iglesia que estaba, no me exigían tanto. Entonces, cuando alguien está sobre la arena, no quiere tener compromisos con nadie. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquel cliente que le dicen, hermano, aquí tiene su invitación, ¿a quién se lo va a dar? No, pues yo a mi vecino que vive enfrente de mi casa. Aquel que no se esfuerza por entregar esa invitación a un vecino que lo tiene a unos metros de su casa, no tendrá la convicción para alcanzar los sueños que Dios le ha dado. Entonces, la falta de compromiso es una característica de aquellos que hacen su vida espiritual sobre la arena. No hay fundamento. La arena, si le llega la lluvia, se vuelve fangosa y se hunde todo. Una persona sin convicciones está a la deriva, sin rumbo fijo. Decía un hombre que iba caminando sobre una vereda y se encuentra otro y le dice, oiga, ¿voy bien? Y le pregunta el otro, ¿a dónde va? A ningún lado. Ah, sí, va, pero bien. No sé si me logré explicar. O sea, aquel que no tiene un rumbo fijo, es como aquel que le vendan los ojos en la piñata y a ver, atínale a romper la piñata. Generalmente va a estar dando palos de ciego. Le va a apuntar a lo que sea. ¿Por qué? Porque no tiene un rumbo definido, no conoce la voluntad de Dios y entonces para él todo le es bueno. Para él todo lo que diga Dios, bueno, ahí me voy. Esto, a colación, hay personas, espero que aquí no haya ninguna, que lee los horóscopos, que se pone ahí a
a ver al vidente Moni, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice acerca del destino. Entonces hay cristianos de ese tipo, de que no está buscando la voluntad de Dios, sino está buscando algo acomodado, algo que no le haga mella en su corazón. Vemos en la Biblia que hubo un hombre que le pasó así. En vez de buscar la voz de Dios, buscó la voz de un ídolo. Segunda de Reyes 1:16 dice, y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Cron, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. El rey a que hace referencia a este versículo es el rey Ocosías. Sus papás fueron Acab y Jezabel. Acab fue un rey de Israel que se casó con una profetisa de Baal. Imagínense, qué terrible. No solamente se unió a yugo desigual, sino a un yugo satánico. Esta persona, Jezabel, era la que gobernaba. En aquellos tiempos, dicen algunos, que se le llamaba la pareja presidencial. Era, como decimos acá en México, Acab era un mandilón. Le mandaba a la mujer a hacer lo que ella quería. Y esta profetisa se las vio con Elías. Elías le mató a ella 800 profetas. Entonces, era una mujer diabólica. Y tuvieron un hijo que se llamó Ocosías, igual de perversos que ellos. Y en ese tiempo había un profeta, ustedes lo han de conocer, Eliseo. Ya Elías ya había partido y Eliseo se había quedado en su lugar. Y se da cuenta de Ocosías, que si es un rey de Israel, en vez de consultar a Dios, que no lo conocía porque sus padres eran idólatras, va a consultar a un dios pagano, a un dios muy conocido en esa época, que lo cual le ofrendaban y según ellos daba oráculos acerca de lo que había que hacer. Entonces era un rey muy pagano, de lo cual Eliseo le da una sentencia. Dice, ¿sabes qué? Por no haber ido a Dios primero y haber consultado a un ídolo pagano, no vas a vivir. Ahí en ese lecho donde estás, vas a morir. Y esto que ocurrió con él. Él fue muerto de una enfermedad, no se levantó, y eso sucede con aquellos. Jesús mismo lo dice, el insensato, el que tiene una actitud imprudente, que oye las palabras de Dios, pero dice, no, es que ahorita eso como que no está de moda, como que yo me voy con la corriente para no sufrir el rechazo de las personas, para que no me señalen, para que no me provoque contiendas con mis familiares, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo. Mejor, pues sí, oigo, voy a la iglesia, pero pues no me comprometo y así vivo una vida sin problemas, ni de aquí ni de allá, como dijera la India María. Los que están cimentados sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Cristo es la roca, roca fuerte, la roca eterna. El creyente permanece fiel. Su propósito es agradarle a Dios en todas las cosas. Ese es el propósito de aquel creyente que está sobre la roca. Darle a Dios el primer lugar en cada área de su vida. Para Él no tiene límites. Para Él todo lo que hace debe de tener el agrado de Dios. Dice el salmista en el Salmos 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David era una persona de la cual dice Dios, hombre o varón conforme mi corazón. De hecho, la adoración que ahí él
puso en el templo es la adoración que buscamos todos como iglesia. Llegar a ese tipo de exaltación a Dios, que Él lo hacía con entendimiento, con danza, con alabanzas. Él modificó a los cantores, Él hizo instrumentos y todo. ¿Por qué? Porque tenía en su corazón agradar a Dios. Él que Dios lo escogió detrás de las ovejas, porque era un pastor de ovejas. Y Dios lo escogió de ahí para ser rey de Israel. No le fue fácil, porque cuando el rey Saúl, que ya lo había despreciado Dios por no hacer su voluntad, sino por quedar bien con el pueblo, Dios lo desechó a Saúl y buscó a David para ser rey de Israel, pero le costó. Si usted lee en Primera de Samuel la vida de David antes de ser ungido como rey, él estuvo, como dijéramos aquí en México, a salto de mata. Él iba de ciudad en ciudad. ¿Por qué? Porque llegaban a oídos de Saúl diciendo: David está en Berseba. Pues allá le mandaba el ejército. No, ahora David está en el Negev. Y allá iba Saúl con su ejército a querer matarlo, porque ya había oído que Samuel le había ungido como rey. Ya el Espíritu de Dios ya no estaba en Saúl, sino un espíritu malvado venía y le hacía tener pesadillas y no estar en paz. Ahora el Espíritu estaba sobre David. Entonces era un siervo esforzado. Para todos aquellos que quieren servirle al Señor, sabemos que el camino es de esfuerzo. Aquel que quiera servirle al Señor sabe a lo que se atiene, pero el Señor es el que da la fortaleza. Siempre la naturaleza de un cristiano es ir en contra de la corriente, como lo hace el salmón. El salmón, cuando va a desovar, siempre va río arriba, y eso le cuesta al salmón un esfuerzo. Así también nosotros, si recuerdan la película de Pablo, se darán cuenta que los primeros cristianos la tuvieron muy, muy difícil, porque en esa época ser cristiano era de vida o de muerte. Hoy también nosotros, bueno, ya no nos quitan la cabeza, pero si nos señalan, si nos aíslan, si nos maldicen, entonces un cristiano por naturaleza debe de ir en contra de la corriente del mundo. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo nos dice: ustedes van a tener aflicciones. Hay un evangelio que se predica que cuando tú tienes problemas, le tienes que decir: no lo acepto. Si tú tienes enfermedades, tú debes de decir: no la recibo. Y hay un evangelio de ese tipo que son, ellos nos dicen a nosotros legalistas. Imagínense cómo estaremos o estarán ellos de perdidos. Entonces, no. La Biblia dice que vamos a tener aflicciones, que vamos a tener pruebas, pero que confiemos en Jesús. Como nos dijo el pastor el día jueves de la velada, Dios no va a poner una prueba tan fuerte que no la soportes. Dios te va a dar una prueba de acuerdo a la capacidad que tengas de respuesta a esa prueba. Dios no te, por llamarlo, para darles a entender, si tú puedes levantar 20 kilos, Dios no te va a poner levantar 30, porque sabe que tu límite para levantar pesos son de 20 kilos. Entonces te va a poner una prueba de acuerdo a la capacidad de resistencia que tengas, porque Él sabe y conoce qué capacidad tenemos cada uno de nosotros para soportar la prueba. Entonces aquel que está sobre la roca siempre está en contra de la corriente del mundo y está a favor de agradarle a Dios. La fortaleza del creyente está en la victoria que Cristo nos dio. Romanos 8 del 35 al 37 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti
somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. ¿Han visto cómo se comporta una oveja cuando la van a sacrificar? ¿Sí han visto? Una oveja, no un chivo, ni una cabra, no, esos son más tremendos. Pero una oveja, ¿cómo se comporta cuando la van a matar? Silencio. No emite queja, no empieza a gritar, no empieza a tratar de zafarse, no, es el animal más dócil en cuanto lo van a sacrificar. Entonces esa es la naturaleza de nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros, espero que usted sea así, no vocifera ni levanta la mano y dice, ¿por qué, Señor, a mí me está pasando eso? ¿Por qué siempre prueba? ¿Por qué siempre necesidad? No. Aquí dice que la oveja acepta la voluntad de Dios porque sabe que está sobre la roca. Uno de los ejemplos que nos ha dado la Biblia sobre esta perseverancia, esta tenacidad de aceptar la prueba y permanecer fiel y permanecer íntegro, es el siervo Job. Si usted lee todo lo que le sucedió a ese hombre, yo creo que nadie, al menos que me equivoque, ha podido resistir tamañas pruebas. Mire, era rico, le quitaron todo, murieron todos sus hijos, se quedó sin nada, sin un solo centavo, y de colmo le dejan solamente a la mujer, que es una mujer insensata. Por eso dice, todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, Job. Entonces, Job era leproso, desde la coronilla, dice, hasta sus pies, había llagas. Yo creo que usted ha olido a alguien con llagas, llenos de pus, ¿cómo huele? Bueno, pues así olía Job. Y en algunas ilustraciones se dibujan a Job con un taparrabo, pero la verdad es que estaba desnudo. Dice que era tanto las llagas que tenía que se fue afuera de la ciudad donde estaban los leprosos, donde estaba la gente ya desahuciada, y se fue a un montón de tierra y dice que con tierra se llenó toda su humanidad y agarraba un tiesto, un pedazo de teja y que con eso se rascaba porque era una comezón horrible. Y aún de ese estado Dios lo levantó. Si usted lee ahí en el libro de Job, él dijo una famosa frase, yo sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo. Esa es la actitud de un cristiano. Esa es la actitud de alguien que está sobre la roca, que vienen pruebas sobre él y se mantiene firme. ¿Por qué? Porque Dios nos dio ejemplo de soportar las pruebas y las luchas. Hay muchas personas que le rehuyen a un evangelio así. Por eso el evangelio no es algo que la gente pueda recibir así tan fácil. Pero alguien que dice, ven y recibe tu milagro financiero, y créame que se le van a llenar las iglesias con ese tipo de mensaje. Pero si tú predicas el evangelio tal cual lo dijo Jesús, muy pocas personas aceptarían ese tipo de mensaje. ¿Por qué? Porque requiere negarse a sí mismo, cosa que algunos no están dispuestos a hacerlo. El creyente firme en la roca irá de victoria en victoria. Nunca caerá aquel cuyo Dios lo sostiene en sus manos. El que está en la roca sabe en qué Dios ha creído. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo, si ustedes recuerdan la película, fue alguien que padeció mucho. Si ustedes leen Hechos y leen las cartas paulinas, se darán cuenta de que este siervo, antes de convertirse al Señor, era un perseguidor acérrimo de la iglesia.
Muchos dicen que quizás mató a algunos, pero lo que él sí hizo era que los hacía maldecir a Jesús. Es decir, le aplicaba torturas a la gente hasta que maldijera a Jesús, y él se sentía bien con eso, porque decía que estaba haciendo un bien, porque esos eran herejes que querían destrozar a la religión de los judíos. Entonces, cuando él tuvo un encuentro con Jesús, le dijo algo que le iba a cambiar la vida. Dice, cuando le dice al siervo Ananías que fuera a orar por él porque quedó ciego, dice, yo le voy a enseñar cuánto hay que padecer por amor a mi nombre. Y si usted lee la biografía de Pablo en Hechos, se dará cuenta que a él lo apedrearon, que a él le azotaron, que sufrió naufragios, y con todo y eso se mantuvo fiel a Dios. Nunca en Pablo se ve algo de reproche en contra del Señor. Al contrario, él decía, yo soy un aborto. Yo, a los últimos apóstoles en escoger Dios, fue a mí. Y yo era lo peor que ustedes puedan imaginarse. Yo hice cosas perversas y de todo eso me arrepiento. Y ahora, cuando alguien me abofetea, cuando alguien me apedrea, yo no tengo nada que decir porque sé de dónde Dios me ha levantado. Ese es el creyente que está sobre la roca, el que ve la victoria al final de la prueba, aquel que no vuelve atrás. Dice el Señor Jesucristo que todo aquel que vuelve atrás no agradará a su alma. En el libro de Apocalipsis, en la lista de los que no van a entrar al reino de los cielos, en primer lugar están los cobardes. Los cobardes son aquellos que no enfrentan su realidad, que le evaden. Los cobardes son aquellos que les gusta el alcohol porque no saben afrontar su realidad. Aquellos que se drogan. Estamos en Cristo, vamos a ser más que vencedores. No hay más que ver en el libro de Apocalipsis cómo queda al final la iglesia, vencedora. Para terminar, yo quisiera preguntarles, ¿su vida espiritual dónde está fundada? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Pues espero que sí, porque vendrán fuertes vientos, vendrá lluvia y vendrán impetuosos ríos a chocar contra la casa. Y si aquel que no ha querido comprometerse con el Señor, que sale huyendo cuando le oyen la palabra compromiso, pues obviamente no va a perdurar en su vida espiritual. ¿Cuál es el resultado de nuestras pruebas, de nuestras aflicciones? ¿Nos hemos vuelto más duros? Cuando viene una prueba, en vez de pasarla con éxito, abortamos, le reprochamos a Dios, nuestro corazón se vuelve más duro de tanto reproche hacia el Señor. Estamos diciéndole a Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Esa palabra, cómo nos gusta repetirla. ¿Por qué a mí me sucede esto y no al hermano? Al hermano yo lo veo siempre con una sonrisa y a mí siento que todo me sale mal, siempre hay pruebas, siempre hay necesidades. Yo ya no quiero estar viviendo esto. Entonces dice 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va gastando, el interior no obstante se renueva día a día. La intención de nuestro corazón es renovar nuestras fuerzas día con día. Nadie puede soportar una prueba si no es con Dios. Hay una palabra que dice estoico. Es aquella persona que soporta todo, que no se mueve, pero pues lo hace en sus fuerzas. Algún día se le van a acabar y va a caer. Pero nosotros debemos renovar nuestro interior en la búsqueda constante de Dios. El que vive sobre la roca sabe que tiene que buscar de Dios todos los días de su vida.